Primero que todo, un saludo a todos los que están viendo este video. Nosotros les vamos a presentar nuestro proyecto de Física 2, que básicamente trata acerca de un estimulador nervioso casero para solventar el dolor generado por el túnel del carpo. Mi nombre es Nicole García y junto con mis compañeros Brian y Valentina les hablaremos de nuestro proyecto. Como pueden ver, nuestro proyecto se divide en distintas fases que pues las desarrollaremos más adelante. Bien, primero que todo empecemos con el planteamiento del problema. Es muy bien sabido por todos que el túnel del carpo es uno de los principales problemas que aquejan a las nuevas y antiguas generaciones. Esta afección ocurre cuando uno de los principales nervios de la mano, el nervio mediano, se comprime a su paso por la muñeca, lo cual entorpece o limita la vida de aquellas personas que la padecen, puesto que sienten un gran dolor o pulsaciones, de manera en que van perdiendo el movimiento pleno de su muñeca y mano. Por tanto, que creemos necesario de la creación, la creación y uso de aparatos que alivien este dolor. Y un ejemplo claro y fácil de construir son los electroestimuladores. Estos dispositivos consisten en aplicar corriente eléctrica a través de electrodos superficiales que se pegan a la piel con el objetivo de tratar o eliminar el dolor en la zona. Los objetivos de nuestro proyecto, como bien lo estábamos diciendo, es diseñar en específico el circuito de un estimulador nervioso, usando así la electroestática para generar corriente no invasiva que pues permita aliviar el dolor generado por la afección del síndrome del túnel del carpo. Específicamente, queremos usar los principios electrostáticos para generar una corriente de baja intensidad y alta frecuencia, que genera así estímulos en la zona. También con ello buscamos reducir la molestia generada por este padecimiento al implementar pues el estimulador nervioso. Y por último, demostrar la efectividad del uso de las ondas electrostáticas en la búsqueda de una alternativa para reducir los espasmos nerviosos. Como marco teórico, tenemos que los electroestimuladores aplican corriente a través de electrodos superficiales con el fin de tratar o eliminar el dolor. Crean una hiperestimulación en las fibras sensitivas y estas bloquean la transmisión de las fibras medulares y por eso afecta la transmisión del dolor. Además, estos electroestimuladores son usados en el área de la salud y pueden ayudar a tratar afecciones como la del túnel del carpo, ya que este síndrome es una afección que consiste en una presión excesiva en el nervio mediano y evita la sensibilidad y el movimiento en ciertas partes de la mano. Bien, empecemos con la metodología. En nuestra fase 1, pues nos dimos en la tarea de investigación de la lectura científica y médica relacionada con el síndrome del túnel de carpo, los estimuladores nerviosos y el uso de la electrostática en el alivio del dolor. Por otro lado, investigamos los principios de la electrostática y cómo estos se pueden aplicar para generar, pues, como les decíamos, corrientes eléctricas de baja intensidad y alta frecuencia que generen un estímulo en la zona afectada. En este caso, nosotros queremos que lo genere en una zona sensible como lo es la muñeca. Por último, realizamos estudios previos de las máquinas que íbamos a usar en este proyecto, que en nuestro caso usamos un Genki Messing Therapy Digital, el cual es un electroestimulador comercial, que pues no se especifica en el tratamiento para gente con túnel carpiano, pero pues en general sirve para aliviar este tipo de dolores como tal. Luego, en la fase 2, pues como les dijimos, usamos el aparato antes mencionado y lo que hicimos fue realizar la colocación de los electrodos de acuerdo al malestar focalizado, que corresponde justamente al síndrome del túnel carpiano. En la imagen podemos ver un poco más de ello. Se pone un electrodo en la palma y otro debajo de la muñeca. Claramente para el posicionamiento de estos electrodos se tuvo en cuenta especificaciones de una página oficial de medicina. En la fase 3 nos dimos en la toma de datos. Con los electrodos ya posicionados empezamos a variar los parámetros. En un principio elegimos uno de los tantos modos que tiene el aparato, que es el que más se asemeja a lo que debe causar el aparato para aliviar el dolor del túnel del carpo. Entonces, ya con el modo escogido, que fue el modo masaje, empezamos con la variación de corriente. Entonces, utilizamos 5 variaciones de corrientes y describimos con ellas el 1, como el proceso que realiza el aparato, y 2, las sensaciones que genera. Bien. Eh, para la cuarta fase realizamos el diseño del circuito. El circuito cuenta con dos integrados y sus respectivas resistencias, capacitores, fuentes y transformadores. Los integrados tienen como función manejar la frecuencia del circuito. El integrado 1 maneja frecuencias bajas que trabajan con este capacitor que se carga y se descarga generando ondas cuadradas. Cuando estas ondas cuadradas alcanzan su punto más alto, entra en función el integrado 2, el cual va a generar por medio de un capacitor de menor capacidad que se carga y se descarga frecuencias más altas, las cuales entran en función para que pueda trabajar el transformador y el circuito pueda entrar en funcionamiento.
Para el tratamiento y análisis de los datos, se realizaron pruebas con diferentes niveles en el estimulador nervioso. Se trabajaron 4 corrientes, en las cuales se registraron 15 pulsaciones durante un lapso de 5 segundos. Después de estos 5 segundos hubo un tiempo de corriente constante. Se pudo evaluar las sensaciones de cosquilleo en cada caso, que siendo a medida que aumentaba la corriente, se volvía un poco más dolorosa esta sensación. Podemos observar que a medida que aumenta la intensidad, no se registran cambios en la cantidad de pulsaciones. Esto puede sugerir que la intensidad de la corriente utilizada no es un factor determinante para la cantidad de pulsaciones generadas en el tiempo establecido. Cosquilleo. Para nuestro sujeto de prueba, a medida que se aumentó el amperaje, la sensación de cosquilleo se iba volviendo más dolorosa para él. Esto indicando que el aumento en la intensidad de corriente puede influir en la percepción de cosquilleo, aumentando su intensidad y pasando de ser una sensación tolerable a una sensación dolorosa. En relación con la teoría sobre estimuladores nerviosos y el síndrome del túnel carpiano, podemos considerar lo siguiente. Los resultados obtenidos en el análisis sugieren que el estimulador nervioso Genki-Messin de terapia digital utilizado fue capaz de generar pulsaciones y cosquilleos en los sujetos de prueba. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los resultados son limitados y se requieren estudios más extensos y controlados para evaluar de manera adecuada la efectividad y seguridad del estimulador nervioso en el alivio del túnel carpiano. Es posible construir un diseño basado en los principios electrostáticos que genere una corriente que no sea invasiva y para así pueda reducir el malestar que produce el túnel del carpo. Además, la corriente debe comenzar baja y de poca duración para no causar daños y sobreestímulos en el músculo. Y por último, la frecuencia de las ondas electroestáticas deben variar entre ondas de alta frecuencia y de baja frecuencia y ondas constantes para evitar el cansancio muscular. Como recomendaciones tenemos que debido a que el circuito planteado no se probó debido al costo de los componentes, se debe tener precauciones respecto a su uso. Y además hacer pruebas con otra persona, puesto que las pruebas que se realizaron fue con una persona que no sufre del síndrome del túnel del carpo. Bien, con esto finalizaríamos nuestra presentación del proyecto. Aquí pueden encontrar la bibliografía que usamos para el mismo. Y eso sería todo por este video.